Bienvenidos a esta segunda edición de nuestra serie sobre la evolución. Quisiéramos comenzar leyendo algunas líneas de la introducción del libro Implication of Evolution, escrito por el Dr. Kirkwood, quien fuera por muchos años profesor de Fisiología y Bioquímica de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Dice: a través de las edades oscuras y medias, el aprendizaje estaba bajo la égida de la Iglesia. Excepto por las materias utilitarias como medicina o tal vez derecho, los estudiantes universitarios estaban comprometidos con el material que podía hacer del estudiante un sacerdote útil o bien una persona útil a los sacerdotes. Es cierto que el dominio que la Iglesia ha tenido en las universidades ha estado cediendo a través de los años, pero lentamente. Hasta 1871 era costumbre para la mayoría de los catedráticos de Cambridge ser ordenados al sacerdocio antes de que pudieran desempeñar cualquiera de los cargos de la facultad. Es mi tesis que muchos de los peores rasgos de la Iglesia sobreviven en los estudios actuales. Así, el estudiante universitario serio de los siglos pasados era educado con una dieta teológica en la cual aprendía a tener fe y a citar autoridades cuando estaba en duda. La comprensión inteligente era la última cosa requerida. El universitario actual es igualmente malo. Es el mismo engullidor de opiniones. Devorará de buena gana opiniones y pareceres que no comprende apropiadamente, en la esperanza de que más tarde podrá regurgitarlos durante los exámenes. Él tendrá fe en teorías que solo capta oscuramente, compensando su falta de comprensión con citas de autoridades que puedan respaldar lo que no entiende. En esto no difiere ni una pizca del irracional estudiante de teología de épocas pasadas. Pero lo que es peor, el estudiante actual pretende ser diferente de su predecesor, en que él piensa científicamente y desprecia el dogma. Y cuando es desafiado dice en su defensa: después de todo uno tiene que aceptar algo, o de otro modo tomará mucho tiempo llegar a alguna parte. Bien, contemplemos por un momento a ese estudiante actual, yendo a alguna parte. Ya por algunos años he guiado a universitarios en varios aspectos de la biología. Con bastante frecuencia pregunto a algún estudiante en el curso de una conversación si él conoce las evidencias a favor de la evolución. Esto generalmente evoca una tenue sonrisa de superioridad ante la simplicidad de la pregunta, desde que es un viejo caballito de batalla señalado en incontables exámenes. Bien, señor, ahí están las evidencias de la paleontología, de la anatomía comparada, de la embriología, de la sistemática y de la distribución geográfica de las especies, dirá el estudiante en jerga de rima de niñera, a veces hasta enumerando las palabras con sus dedos. Él entonces se sentará y mirará claramente satisfecho de su respuesta a la espera de una pregunta más difícil, tal como la naturaleza de las evidencias de la selección natural. En lugar de eso, yo continuaría con la evolución. ¿Piensa usted que la teoría de la evolución es la mejor explicación elaborada hasta ahora para explicar las interrelaciones animales?, preguntaría yo. Por supuesto, señor. Será la respuesta un tanto asombrada a mi pregunta, porque no hay otra, a no ser la explicación religiosa sostenida por algunos fundamentalistas cristianos. Y yo aclaro, señor, que esas opiniones ya no son apoyadas por la mayoría de los religiosos actualizados. Así que, continuaría yo, usted cree en la evolución porque no hay otra teoría, ¿verdad? Oh no, señor, sería la respuesta. Yo creo en ella por la evidencia que acabo de mencionar. ¿Ha leído usted algún libro acerca de las evidencias de la evolución?, preguntaría yo. Sí, señor. Y aquí él mencionaría los nombres de los autores de algunos libros de textos populares. Y naturalmente, señor, hay ese libro de Darwin, El origen de las especies. ¿Ha leído usted ese libro?, preguntaría yo. Bueno, no todo, señor. ¿Alrededor de cuánto? La primera parte, señor. ¿Las primeras 50 páginas? Sí, señor, alrededor de eso. Pero francamente tal vez un poquito menos. Ya veo. ¿Y eso le ha proporcionado su firme comprensión de la evolución? Sí, señor. Bien. Ahora, si usted realmente comprende un argumento, será capaz de indicarme no solo los puntos a favor del argumento, sino también los puntos más notables en contra de él. Supongo, señor. Bien. Por favor, dígame entonces algunas de las evidencias en contra de la teoría de la evolución. ¿Contra qué? Contra la teoría de la evolución. Pero si no hay ninguna, señor. En este punto, la conversación entraría en una atmósfera más tensa. El estudiante me miraría como si estuviera jugando una partida muy injusta. Sería claramente y de todos puntos de vista contra las reglas pedir evidencia contra una teoría cuando él ha aprendido absolutamente todo a favor de la teoría. Él no se sentirá nada cómodo acerca de mi sugerencia de que él no es muy científico en sus perspectivas si tan solo se traga el último dogma científico y cuando es interrogado se limita a repetir como un loro las opiniones del arzobispo de la evolución en boga.
De hecho, él estaría obrando como aquellos estudiantes de teología que él afecta a despreciar. Estaría aceptando por fe lo que no puede entender intelectualmente, y cuando se lo objetara apelaría a la autoridad. La autoridad de un buen libro, en este caso, El origen de las especies. Es interesante notar que de muchos de estos libros ampliamente citados solo se ha leído el título. Tres de los cuales acuden a mi mente son la Biblia, El origen de las especies y That's Capital. Yo le sugeriría entonces que fuera y leyera las evidencias a favor y en contra de la evolución y las presentara como un ensayo. Pasaría una semana y el mismo estudiante aparecería armado con un ensayo acerca de las evidencias a favor de la evolución. Por lo general el ensayo estaría bien hecho, del momento que el estudiante se habría dado cuenta de que yo no sería fácil de convencer. Cuando el ensayo hubiera sido leído y surgiese la pregunta concerniente a las evidencias contra la evolución, el estudiante esbozaría una sonrisa nerviosa. Bueno, señor, yo busqué en varios libros, pero no pude encontrar nada en los libros científicos contra la evolución. No pienso que usted desearía un argumento religioso. No, yo quiero un argumento científico contra la evolución. Bueno, señor, parece que no lo hay. Y eso en sí mismo es una poderosa pieza de evidencia a favor de la teoría de la evolución. Con esta construcción lógica, el estudiante se echaría hacia atrás, sintiéndose a veces las arreglado para salir a flote. En la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, verso 3, leemos: por la fe entendemos que los siglos fueron compuestos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Este pasaje resume lo que creen o debieran creer los cristianos. Pero los evolucionistas, que pretenden basarse solo en la ciencia, palabras como fe y creer son más bien malas palabras, pues la ciencia se basa en hechos y no en fe. ¿O sí? Por eso hemos comenzado citando a Kerkut, porque él describe muy bien la actitud de la gran mayoría de los evolucionistas, quienes pretenden pensar científicamente y despreciar el dogma, pero en realidad son dogmáticos y actúan por fe. En estos videos iremos a través de todo el proceso evolutivo, desde el Big Bang hasta el surgimiento del ser humano, y veremos si la teoría de la evolución está bien cimentada sobre hechos probados o no. Tal vez una cita adicional, esta vez de Antonio Cruz, doctor en biología, aclare toda duda sobre lo que intentamos decir. Quien no cree en la existencia de Dios cree en el naturalismo, es decir, que la naturaleza se ha hecho a sí misma. Esta idea es una creencia, por lo que en realidad el debate entre Darwin y Dios no es un debate entre ciencia y fe, sino entre dos religiones, una sin Dios y la otra con Dios. Si pudiéramos despojarnos de todos estos prejuicios y preconceptos, ya sea la creencia de que Dios existe como la creencia de que no existe, veríamos que todo esfuerzo para encontrar la causa a la existencia del universo sería puramente hipotético. La gran mayoría de los científicos realizan sus investigaciones bajo la presuposición o creencia de que nada existe más allá del mundo natural, o sea, el mundo que podemos percibir a nuestro alrededor a través de los sentidos, y que por ende no existe tal cosa como un Dios. Ciertamente, a Dios no lo podemos percibir por medio de los sentidos, pero no es porque Dios no exista, sino porque es necesario que los seres humanos seamos justificados por la fe, y no por vista. Pero sabemos que hay un mundo invisible que existe más allá del mundo natural. Los mismos científicos en su negación de Dios notan que hay un universo invisible. Por eso especulan acerca de materia y fuerza oscura, universos paralelos y viajes en el tiempo. Ese mundo invisible es real, y aunque no siempre puede ser percibido por medio de los sentidos, a veces se manifiesta en el mundo natural. Esa es una de las razones por las cuales yo creo en la Biblia, porque en ella he encontrado respuesta a todas mis preguntas. De la ciencia no puedo decir lo mismo. Por ejemplo, una noche hace 20 años atrás, dos amigos míos estaban sentados frente a la escuela elemental de residencial donde vivíamos, cuando vieron salir de la escuela a una mujer que traspasó los barrotes del portón, pues la escuela estaba cerrada porque era de noche. Que algún naturalista me explique cómo estos dos testigos vieron la misma cosa y cómo pudo esa mujer, o lo que sea que fuera aquello, traspasar los barrotes del portón. El naturalismo no puede explicar eso, pero la Biblia sí. El punto es que lo sobrenatural sí existe. Los evolucionistas pueden vivir en negación, pero eso no cambia nada. Lo sobrenatural existe. Y eso es en lo primero que están equivocados los evolucionistas. En lo otro que se equivocan los evolucionistas es en prejuzgar de absurdo el relato del Génesis y ponerlo al mismo nivel de las leyendas mitológicas acerca del origen de la vida de la antigua Grecia, Egipto o la India. Y lo tercero en que se equivocan es en creer que existe evidencia abrumadora que prueba la evolución. A través de estos videos veremos que el abrumador de la evidencia a favor de la evolución no estriba en la cantidad de evidencia que existe, sino en la cantidad de evidencia que falta. Y en contraste veremos la lógica que encierra el relato bíblico. Y ese es un punto que quisiéramos resaltar.
La teoría de la evolución ha sufrido sus modificaciones para ajustarse a los nuevos descubrimientos que van surgiendo de año en año, mientras que el relato del Génesis es el mismo de hace 3400 años atrás. No ha sufrido cambios ni alteraciones para poder amoldarse a los descubrimientos recientes, lo que a través de los siglos ha permanecido firme. Hasta aquí nuestra introducción. En el próximo video entraremos de lleno en el tema de la evolución, comenzando desde el principio, la teoría del Big Bang. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.